hacerles hoy también otro anuncio, y es que el Partido Socialista va a solicitar formalmente a la Xunta de Galicia una auditoría urgente que esclarezca lo que ya nadie puede ocultar: la adjudicación sistemática de contratos supuestamente a dedo a la empresa de la hermana del señor Feijóo, actual líder del Partido Popular. Según se ha desvelado en los últimos días, solo en lo que va de 2025, la Xunta ha entregado más de 173.000 euros a esta empresa, repartidos, escuchen bien, en 63 contratos menores a dedo y sin publicidad. Estas adjudicaciones se suman al montante de ya más de 1.800.000 euros que la misma compañía recibió de la Xunta el año pasado por el mismo cauce administrativo. Y esto tampoco es un caso aislado. El mismo modus operandi se repite, por ejemplo, con la empresa del marido de Paula Prado, secretaria general del Partido Popular Gallego, que también ha sido beneficiaria en las últimas fechas con más de 30.000 euros públicos. Desde que el marido de la señora Prado empezó a trabajar en dicha empresa, esa compañía ha visto cómo se ha disparado su facturación, lo que refuerza las sospechas sobre el uso partidista de los recursos públicos y los vínculos clientelales e históricos del Partido Popular en Galicia. Por ello, también pedimos que la auditoría se extienda a los familiares de altos cargos del Partido Popular de la Xunta de Galicia. Y es que desde el Partido Popular exigimos desde el Partido Socialista exigimos explicaciones inmediatas sobre esta cuestión. No entendemos por qué se abusa de este contrato, del contrato menor, del contrato más opaco que existe en la relación de las administraciones públicas con el sector privado. ¿Por qué el dinero, además, de todos los gallegos y de las gallegas, siempre acaba en empresas vinculadas a altos cargos del Partido Popular? La ciudadanía gallega, sin duda, merece saber la verdad y merece transparencia. El señor Feijóo no puede seguir escondiéndose como ya hizo, y bien saben, para no comparecer a la comisión parlamentaria que investiga estas prácticas, en las que además la Xunta de Galicia omitió información deliberadamente al Parlamento gallego. Así que si no tienen nada que ocultar, pues que den la cara, porque España no necesita más silencios cómplices, lo que necesita son respuestas. Y la Administración pública debe ponerse manos a la obra de inmediato con esta auditoría para que pueda ser cotejada, además, por un auditor externo expresamente solicitado para los contratos vinculados a la hermana del señor Feijóo, todos ellos, y a los que se detecten vinculados a familiares de altos cargos de la Xunta. Y ya para terminar, ahora sí, quería decirles que seguimos esperando que el señor Feijóo tenga por fin, al final de su vida política, según él mismo ha confirmado esta mañana, que tenga agallas de cesar y enviar un mensaje claro al señor Mazón. Mazón no puede seguir ni un minuto más al frente de la Generalitat. La gran tristeza, eso sí que es triste de verdad, es que ahora mismo en el Partido Popular la gran esperanza para echar a Mazón pasa por el señor Camps. Una rueda de prensa en la que quiero comenzar saludando la intención del señor Feijóo de convocar un congreso en su partido. El Partido Popular necesita cambiar con urgencia un liderazgo desgastado. El señor Feijóo anuncia que convoca cónclave. Él mismo lo ha definido así que veremos quiénes son los 133 cardenales del PP que eligen al nuevo presidente ante un Feijóo que ya se considera difunto político. Creemos que el Congreso en el seno del Partido Popular es absolutamente necesario. Ya son 8 años los que lleva el Partido Popular sin un Congreso ordinario y esto se nota en el día a día, en sus desafortunadas decisiones. Así que les deseamos lo mejor y, sobre todo, que no se quede en un Congreso fantasma, en el que no se debatan ideas ni propuestas y solamente haya aclamación a un líder. Además, y visto lo visto y escuchado lo escuchado durante esta mañana, puede que tengamos a la señora Díaz Ayuso intentando moverle la silla al señor Feijóo, lo que sin duda hace que este congreso será algo interesante, en el que puede que se confronten dos modelos dentro del Partido Popular en un momento donde este partido, el principal partido de la oposición, está más desnortado que nunca
donde la única amalgama, lo único que cose sus costuras es ese odio impostado hacia el presidente del Gobierno de España, hacia Pedro Sánchez. Por tanto, claro que sí, animamos al Partido Popular. La democracia interna siempre le sienta bien a los partidos políticos. El liderazgo fallido del señor Feijóo es una magnífica, y este Congreso le supone una ocasión magnífica para revisarlo. Al fin y al cabo, el señor Feijóo fue el que abrió las puertas a los pactos con la ultraderecha en las instituciones, y somos conscientes que parte de sus votantes, una gran parte de sus votantes, no comparte esa estrategia que ha de revisarse en ese Congreso. Y además también, es verdad, y lo decía, estamos en un momento adecuado, en la mitad de una legislatura, un tiempo perfecto para que un nuevo liderazgo pueda consolidarse de cara a las próximas elecciones que se celebrarán en el año 2027. Y es verdad que lo notábamos, como les decía, que el Partido Popular en las últimas fechas no daba pie con bola. Así lo ha reconocido el propio señor Feijóo en su intervención, cuando ha dicho que es un momento de activar al partido. Es evidente que el propio Feijóo reconoce que el Partido Popular está dormido y que como mucho da patadas a los intereses de los españoles y de las españolas en cada votación que se produce en el Congreso de los Diputados. También me gustaría trasladarles en esta comparecencia que si el camino de la derecha pasa para sacar el gobierno a los... si la estrategia de la derecha de este país para sacar del gobierno a los socialistas pasa ahora por la filtración de mensajes personales, solo podemos decirles con total tranquilidad y claridad que pierdan toda esperanza. No vamos a darle mucho pábulo a este tipo de prácticas enmarcadas en el famoso «quien pueda hacer que haga». Y es que sabemos que con tal de volver al poder se llevarán por delante lo que haga falta, el prestigio de la justicia, de algún medio de comunicación o de cualquier institución que puedan poner al servicio de su maquinaria del fango. Quieren que la gente vea la política como algo extraño y en esencia malo. Buenos días, portavoz. Quería preguntarle, usted ha dicho que no se ha dedicado un solo minuto, una sola palabra a hablar de la cuestión de los mensajes que hemos conocido estos días. No sé si el presidente del Gobierno y secretario general ha hecho una exposición previa o durante la reunión en la que sí que ha hecho alguna alusión a los mensajes. Y luego, en cuanto al Congreso del Partido Popular, no sé qué expectativas tienen ustedes, si creen que va a quedar clara o no por parte del Partido Popular la relación con Vox, porque es algo que el Partido Socialista le viene reclamando desde hace años al Partido Popular, que no se celebra una convención, digamos, ideológica desde 2017 y que era como una cuestión que tenían pendiente. Entonces, ¿creen que va a afrontar el PP esa relación con la ultraderecha y cómo creen que quedará? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues sin duda sería deseable, pero viendo detenidamente y escuchando las declaraciones del señor Feijóo cuando ha anunciado ese cónclave, ha dejado muy claro varias cosas, como decía anteriormente, que reconoce que el Partido Popular está obsoleto, inactivo, dormido y que no aporta nada a la sociedad española, por eso tienen que dar un paso adelante. Y luego ha nombrado una serie de prioridades que desde el Partido Popular entienden que tienen que enmarcar en ese próximo Congreso, que yo creo que no coinciden muy bien si las emparejamos con el último CIS de preocupaciones de los españoles. Tengo la sensación que cuando hablamos de que el Partido Popular está muy desnortado es evidente porque se equivoca en votaciones en el Congreso que benefician a la mayoría de la gente, pero también porque no tienen bien enfocado la posición, bien conocido el mundo en el que nos movemos hoy y no sabe lo que le interesa a los españoles, pero tampoco sabe lo que sus propios votantes le penalizan. Porque no lo olvidemos, encuesta tras encuesta, el señor Feijóo es el líder menguante, que cada vez cuenta con menos apoyos dentro de sus propios votantes. Y entre otras cosas es porque su estrategia de pactar con la ultraderecha y abrir a la ultraderecha las puertas de las instituciones es penalizada por sus propios votantes. Y a mí no me ha dado la sensación de que este sea uno de los motivos por el que necesiten refrendar una política a nuestra vista errática, ¿no? Al fin y al cabo, el objetivo ha sido claro, lo ha dicho con total y meridiana claridad. Quieren reactivar un partido que está dormido,
Ese es su objetivo. Ojalá sean capaces de escuchar a sus homólogos europeos, de que dejen de dar vergüenza a la señora von der Leyen cuando no recibe a las víctimas de la Dana, cuando rechazan el Pacto Verde o cuando firman los presupuestos de la vergüenza que acaban con la lucha contra la violencia de género, donde todo el Partido Popular Europeo pone el grito en el cielo, mientras aquí se dejan marcar tropelías al señor Mazón, entre otros. Pues bien, yo espero que sí, que entren en razón y que alguien con alguna luz más dentro del Partido Popular sea capaz de darse cuenta que el futuro de nuestra sociedad, tal y como la conocemos, que el futuro de Europa, tal y como nos beneficiamos de esa unión, depende del aislamiento de la ultraderecha. Y si el Partido Popular no lo entiende, seguirá teniendo un problema electoral, pero nosotros, claro que sí, seguiremos sufriendo una oposición después de 2027 nada fructífera para los intereses de los españoles. Y también arrastrarán sin duda esta actividad tan noble con tal de llegar a la Moncloa. La derecha y la ultraderecha de este país no van a escatimar en medios en hacerlo, y ante esto, como les digo, nosotros no vamos a prestarles mucha más atención, porque España funciona. España es un país que crea empleo, que se dignifica con grandes políticas sociales, un país en el que la misma semana pasada conocimos que la Bolsa marcó máximos históricos o bate récords de afiliados a la Seguridad Social o de turistas. Parece que a todo el mundo le gusta nuestro país, a todo el mundo, claro que sí, le gusta España, menos a los agoreros del miedo y del desastre. Llevan más de 7 años vaticinando la catástrofe económica, que nunca llega, y su frustración se plasma en filtraciones vergonzosas que además jamás se investigarán. Así que repito, abandonen toda esperanza de doblegar a este partido y a este gobierno, ya sea atacando a nuestras sedes o atacando a nuestros líderes. Seguiremos firmes gobernando este país. Hemos analizado en la reunión de esta mañana de la Comisión Ejecutiva Federal también el contraste que hemos vivido este pasado fin de semana con 2 manifestaciones aquí en la ciudad de Madrid. Una del pasado contra el Pacto Verde, contra la Unión Europea, contra todo lo que puede significar España en su potencia enmarcada en la política de las energías renovables, por darles algún motivo, y la otra, la manifestación en favor del futuro, de más Europa, de más unión y de la lucha por legar a nuestros hijos un mundo y una Europa mucho mejor. En la primera, en la del pasado, como era de esperar, estuvieron encabezándola el Partido Popular y Vox. Allí se juntaron los ultras y aquellos millonarios que le han cogido gusto al micrófono. La foto es clara. El señor Feijóo y el señor Abascal son la alianza del pasado que quiere llevar a nuestro país a tiempos donde la tele era en blanco y negro. Los socialistas, junto a todos los progresistas de este país, vamos a seguir ganando el futuro y luchando duro por ello. En este país, lo siento, pero no hay sitio para el retroceso, no hay espacio para aquellos que nos quieren llevar a un pasado negro y desolador. Y lo decimos bien alto y bien claro, no lo van a conseguir. Da igual cuántos pseudomedios de comunicación financien desde las administraciones públicas que gobiernan para contribuir a crear una realidad paralela en la que todo parezca que está mal. Los españoles y las españolas pusieron en su sitio estas prácticas en 2023 y no tengan ninguna duda que volverán a hacerlo en 2027. Queríamos también trasladar otro mensaje para el todavía líder del Partido Popular. Se le acaba el tiempo. El señor Feijóo debe expulsar del Partido Popular a José María García Urbano, alcalde de Estepona, que, como bien saben, ha sido procesado por malversación tras haber realizado supuestos pagos a una mujer con la que mantenía una relación sentimental y a la que enchufó en el ayuntamiento, a dedo, sin carga de trabajo y sin ningún documento que justificara su puesto. Y el señor Feijóo y el Partido Popular en pleno están en el más absoluto silencio. Los socialistas hoy hablamos de un tema que está ocurriendo hoy y por el que el alcalde de Estepona tendrá que vérselas ante un juez con declaraciones que provocan el bochorno conforme vamos conociendo más datos en los medios de comunicación. Desde el Partido Socialista vamos a seguir exigiendo que se sepa toda la verdad
Y por eso hemos pedido información al equipo de Gobierno a raíz de las últimas afirmaciones sobre liquidaciones de deuda y nuestras sospechas de que se está tergiversando la realidad para intentar crear una cortina de humo y así tapar la delicada situación del alcalde. Además, seguimos a la espera de que el señor Moreno Bonilla exija a García Urbano que cese como alcalde, así como se implemente la expulsión del partido. Por ello, desde el Partido Socialista vamos a pedir en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias que García Urbano sea destituido como presidente de la Comisión de Hacienda de la FEMP y vicepresidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, puesto, por cierto, que fue asignado al señor García Urbano por parte del señor Feijóo. Por otro lado, y hemos hablado largo y tendido en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal de hoy, quiero recordar que este pasado jueves el Congreso aprobó un plan con el que el Gobierno va a proteger a empresas, a trabajadoras y a trabajadores de los aranceles anunciados por Estados Unidos. Más de 14.000 millones de euros destinados a ayudar y a proteger la capacidad productiva de nuestro país. Y como siempre, este decreto ha vuelto a contar con la negativa del Partido Popular y del señor Feijóo, empeñado en esa pelea particular que tiene con Vox por ver quién hace una oposición más destructiva y menos práctica para los intereses de los españoles. Esta vez la excusa han sido las nucleares, un debate que, por cierto, no tiene nada que ver con el contenido de este decreto lleno de medidas que favorecen la empleabilidad y que favorecen la adaptación al nuevo mercado y a las nuevas condiciones de todo nuestro sistema productivo. Feijóo, el Partido Popular, optan de nuevo por bloquear lo útil, lo urgente y lo necesario para los españoles y para las españolas. De nuevo, ante un plan que protege el motor de nuestro bienestar, nuestro sector productivo, nuestras empresas o nuestros trabajadores, el Partido Popular vuelve a alinearse con el no y con el cuanto peor, mejor. Y esto no es un hecho aislado. Esto es una constante. En Génova, cada vez que el Gobierno impulsa medidas para la mayoría social, el Partido Popular de Feijóo dice que no, sin excepciones. Es el partido del no a absolutamente todo. Y es que el señor Feijóo ha hecho de la crispación su única política y del rechazo su única propuesta. Al llegar, recuerden que prometió una política para adultos y lo único que está practicando es la política de tierra quemada. Y como el decreto aprobado esta semana pasada, recuerden, el no a las pensiones, el no a los descuentos al transporte público, siempre poniendo en riesgo el estado de bienestar. Pero cuando se habla de lo económico y cuando se habla, claro que sí, de cada medida social, de cada medida cívica, de cada medida que tiene que ver con la memoria democrática. Tenemos unos años en los que los socialistas en nuestras sedes, por la calle, y nuestro líder, nuestro presidente del Gobierno, sufre ataques en muchas ocasiones que atropellan muchos de sus derechos, muchos de nuestros derechos, y en este caso lo que hemos vivido en los últimos días, pues ese derecho, ataque al derecho a la privacidad de las comunicaciones. Pero sin duda, un hecho grave más, como los que vivimos, como los que sufrimos desde esta espiral de bulos, de mentiras y de ataques sin proyecto político detrás. Por eso es la verdad que es una muy buena noticia para nosotros que el Partido Popular celebre un congreso en el que sea capaz de virar esta estrategia inmunda que no le interesa a nadie, claro que no al Partido Socialista, pero no le interesa a la sociedad española ni a la política en particular. Estoy convencida que una renovación interesante dentro del Partido Popular hará que este tipo de presión inmunda, vuelvo a repetir, se desvanezca, ¿no? de incluso de estas ruedas de prensa en las que quizá dedicamos demasiado tiempo a ínfulas de algunos que tienen determinados intereses y menos seguramente a hablar de lo que realmente interesa a los españoles. Gracias.